Conversamos con José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tradicionalmente, este gobierno había sido muy cauteloso, cuidadoso de las cifras macroeconómicas, del equilibrio macroeconómico. Sí. Y ahora pues parecen haber como que soltaron la rienda olvidado de ese asunto y como que soltaron la rienda. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es un 5.4% del PIB que hay que financiarlo a las tasas de interés, insisto, más altas de la historia reciente de este país y al mismo tiempo con un problema de acceso a los mercados financieros internacionales en virtud de que está enrarecido el ambiente internacional y las tasas de interés más bajas de la deuda externa también hoy son más altas de lo que solían ser hasta hace poco tiempo y finalmente hay un problema de acceso. Ahora, en nuestro país y particularmente en nuestra región, y mira dónde estamos, ¿no? En el Museo del Acero, en el Horno 3, que es un lugar emblemático por lo que esto representó, pues la tercera revolución industrial. Es notable, es fantástico. La industrialización en México. Bueno, pues hoy estamos en otra era. Estamos en la era de las nuevas tecnologías. Estamos en la era de la relocalización de las grandes empresas, ¿no? Y para la región noreste y geográficamente hablando, tan cerca de los Estados Unidos, creo que pues son muchas las ventajas que se podrían aprovechar. No necesariamente vamos a tener todas esas ventajas. Eso lo dices, Gregorio, porque Nuevo León se ha llevado literalmente todo el pastel, ¿no? La parte del león, de toda la inversión extranjera que ha llegado a México. Pero yo te diría una cosa muy importante. Solo el 5%, según las cifras que nos dan el propio gobierno, solo el 5% de la nueva inversión extranjera directa que llega a México es nueva, es propiamente nueva. Quiere decir, la mayor parte es de las empresas que ya existen. Ya. Que qué bueno que le estén aumentando y le estén agregando. Claro. Pero quiere decir que no estamos aprovechando suficiente el nearshoring o el friendshoring y que no estamos aprovechando suficiente este conflicto con el cual nosotros no tenemos nada que ver, pero sí nos podemos beneficiar entre los Estados Unidos y China. Claro. Que eso, pues entonces, por esa es la razón por la cual ahora pues vemos que hay una relocalización de las cadenas de suministro. Adicionalmente al tema de Rusia-Ucrania, a ver, la OCDE que bueno, está en contacto con los grandes países y con muchas de las principales economías y que también atiende asuntos de carácter político. Estos problemas mundiales, ¿cómo se ven reflejados en un país como el nuestro, Ángel? Todo lo que sucede en el mundo nos afecta y nos impacta. Y de repente, te voy a poner un ejemplo clarísimo, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, pues originalmente dijimos un problema europeo, ¿verdad? Local, etcétera. No, porque resulta que pues Rusia y Ucrania juntos, además del problema del petróleo, se fue a las nubes, el gas se fue a las nubes, todo lo que tiene que ver con energía a las nubes, pero además se fue a las nubes el precio de los cereales, el precio del trigo, el precio del maíz, el precio del girasol, etcétera. Es decir, nos afectó enormemente y todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias de la inflación mundial. Exacto. Que provocó la invasión. Entonces, algo, insisto, local, algo, digamos, europeo, entre comillas, pues resulta global, que nos pegó globalmente. Eso habla de la conexión, de la gran relación que ya tenemos, que no podemos encasillarnos o aislarnos del resto del mundo, Ángel. Pero además tenemos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, con quien ya comerciamos exportaciones por
500,000 millones de dólares. Y luego tenemos a Canadá 5% de las exportaciones, y luego no utilizamos suficiente los acuerdos de libre comercio que tenemos con Europa y tenemos con Indo-Pacífico y con Japón y con Israel y con Singapur, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un potencial enorme para que nos sigamos internacionalizando y produzcamos para otros mercados del mundo que hoy pues están esperando que nos movamos, pero los competidores no esperan. Inmediatamente van y llenan los huecos. Hay dos, creo, amenazas, se les podría considerar, que podrían ahuyentarnos esas oportunidades. Una, sin duda, regionalmente hablando, el agua, que a lo mejor es algo temporal y que ya vinieron a ponerle otro acueducto a la presa El Cuchillo, pero pues mientras no llueva, digamos que el tema no está resuelto. Regionalmente hablando. Tema nacional, la electricidad, la energía eléctrica, la infraestructura eléctrica y la red de distribución de la energía eléctrica. ¿Cómo vemos en perspectiva, qué podríamos esperar de estos dos temas? Déjame empezar por el tema del agua, porque no es un tema local. Digo, se nos ha agudizado aquí, me queda claro, sí. No es un tema de Nuevo León, es un tema nacional y también es un tema mundial y afecta nuestras relaciones con otros países, como por ejemplo con los Estados Unidos. Tenemos siempre esta negociación respecto de las aguas del río Bravo, del río Colorado, etcétera. Estamos hablando siempre de que estamos en déficit con el tema del agua, en fin. Pero, sí, ¿para qué les platico sobre el tema del agua en Monterrey, ¿no? En Nuevo León en particular? Estamos hablando de una circunstancia que puede impedir el hecho de que aprovechemos al máximo y de que aprovechemos plenamente las oportunidades que nos presenta, por ejemplo, el nearshoring. Ahora, tú hablabas de la electricidad, es otro problema. Estamos hablando de infraestructura, pero además un problema en el cual ya habíamos encontrado la solución. Durante los últimos 20 y tantos años, a la CFE la acompañó el sector privado nacional y extranjero para producir kilowatts. Y a Pemex la acompañó el sector privado nacional y extranjero para producir barriles y para explorar y para producir gas. ¿Y qué está pasando ahora? Pues que estamos espantando a la clientela. Porque lo que está pasando es que estamos tratando otra vez de centralizar todo en instituciones que hoy ni siquiera tienen la capacidad económica, financiera o técnica.